A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Diga capacidad. Cada uno de nosotros tiene capacidades distintas, ¿cierto? Distintas. Entonces le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ok? Siguiente versículo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Siguiente versículo. Aleluya. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Siguiente versículo, hijo. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Otro versículo, hijo. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Siguiente versículo. Después de mucho tiempo vino el Señor. ¿Quién vino? De aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, o sea, el primero, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Siguiente versículo. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siguiente versículo. Llegando también el que había recibido, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué hizo? Los multiplicó también. Asimismo como lo hizo el que recibió 5 talentos, multiplicó a 5 más. Así también el que recibió 2, multiplicó 2 más. ¿Ok? Su señor le dijo: bien, ¿se acuerdan de ese? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Gloria a Dios. Donde no esparciste. Por lo cual tuve y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo este siervo? Le devolvió lo mismo que el Señor le había pasado. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Ay, qué duro el Señor. Si Dios no es amor, ¿cómo le dice eso al siervo? Ay. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle
Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Siguiente versículo, hijo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Gloria a Dios. Cuán importante es no ser negligente. Cuán importante es ser una persona que valore lo que Dios le ha dado. Y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Él nos da conforme a nuestra capacidad. O sea, Dios a usted no le va a dar algo que usted no sepa utilizar. Dios no le va a dar algo la cual usted no sepa ocupar. Y si no sabe, el Señor se encarga para que usted lo aprenda. Dios se encarga. Por eso dice la Biblia que Dios llamó a los vil y a los menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Hay gente que piensa que se las sabe todas, pero al momento de aplicarlo, ahí queda la duda. ¿Usted conoce gente alumbrada? ¿Sí o no? ¿Conoce ese término, alumbrar? Que se cree la última Coca-Cola del desierto. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Usted no aparenta algo que no es. No es necesario, porque Dios nos conoce. Dios conoce cuál es nuestra capacidad de hacer las cosas. Es como, por ejemplo, cuando mi esposo dice reporte su ayuno. ¿Sí o no? Y aquí no es una competencia quién ayuna más y quién ayuna menos. Por eso todo tiene que ver con la motivación del corazón. Si yo digo algo y no lo cumplo, estoy fallándole a Dios. Por eso que tu sí sea sí, que tu no sea no. No diga, no, es que yo hago esto y esto, y a la hora de los que hubo, como dice mi esposo, otra cosa es con guitarra, es diferente. Porque opinólogo hay hasta por si acaso. Opinólogo, no, que tú deberías hacer esto, no, que tú deberías hacer esto otro, no, pero es que tú podías hacer esto, hazlo, que tanto, si aquí y acá. ¿Cierto? Para opinar y para decir cómo uno tiene que hacer las cosas, está lleno. Pero otra cosa es aplicarlo. Una cosa es decir cómo hacerlo y otra cosa es decir cómo hacerlo, pero cuando yo lo hago primero. Entonces, gente alumbrada tenemos de sobra. Gente que se cree la última Coca-Cola del desierto hay de sobra. Que cree que tiene tantos talentos, ya al momento de hacerlo, no da el fruto que debería. O el fruto que dice tener con respecto a esos talentos. Entonces dice la Biblia que Dios a todos, dice el Señor, a todos les dio talentos conforme a su capacidad. Entonces, al primero, ¿cuánto le dio? 5 talentos. ¿Y qué hizo el de 5? Los multiplicó. ¿Qué dice la palabra en el libro de Génesis? Fructificar y multiplicar. Dios bendice la fructificación y la multiplicación.
Dios lo bendice. Si usted tiene un don, trabájelo para que dé fruto. Si usted tiene un talento, trabájelo para que le dé fruto y lo multiplique. No haga cosas para sí mismo, eso es egoísmo. Si Dios te da algo, es para que tú bendigas a otro. Si Dios te bendice de manera financiera, bendice a otro. Hay gente que tiene dinero, se lo guarda para sí, ¿no? Que quiere más, quiero más, y lo tiene ahí, abajo el colchón. No, es que por si vienen las vacas flacas. Mi esposo dice, si estás ahorrando, que sea para algún proyecto, que sea para invertirlo, ¿sí o no? Que sea para eso. O sea, estás profetizando que vaya a tener vacas flacas. Acuérdense que nosotros tenemos en nuestra boca poder para vida y para muerte. Entonces lo que Dios te da es para que tú lo fructifiques y lo multipliques. No para que lo guardes debajo del colchón. No para que lo guardes en un cuarto para que se llene de polvo. Es para que tú lo trabajes, para que tú lo multipliques, para bendecir a otros. Doy de gracia lo que por gracia he recibido. Hay una clase básica, ¿verdad? No menos importante, porque toda la palabra de Dios es importante. Pero en el libro de Nuevos Comienzos hay una clase, ¿cierto? Donde dice que el nuevo creyente viene a la iglesia, ¿verdad? Y quiere solo recibir para sí mismo. Órenme, llámenme, vengan a verme, todo con me, ¿cierto? Pero ¿qué hace alguien cuando cruza la línea de creyente a discípulo? ¿Qué pasa ahí? El discípulo va a recibir para ir a dejarle a otros. Porque lo que recibe lo quiere dar. Lo que recibe lo quiere entregar. Lo que recibe quiere darle a otro. Fui sano, quiero orar por otro para que se sane. Recibo dinero, quiero darle a él para que conectarlo con mi finanza. Señor, yo recibí tal cosa, quiero impartirlo a otro. Porque eso es ser un discípulo, eso es multiplicar, es fructificar. Cuando yo doy de gracia lo que por gracia he recibido. ¿Qué hizo el hombre que estaba fuera del templo de la hermosa? ¿Cómo estaba? ¿Se acuerdan? Los que leen la Biblia. Estaba sentado fuera del templo de la hermosa, ¿verdad? ¿Y cómo estaba esa persona? Estaba pidiendo limosna. ¿Y quién pasó por fuera de la iglesia? Pedro, en la hora novena. Los pillalos que vienen a la hora novena, no se acuerdan. Entonces pasó Pedro, ¿cierto? Y le dijo, este hombre, ¿cierto? Pidió limosna. Y él dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué hizo? Levántate y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Anduvo. ¿Se sanó? ¿Se sanó? Dad de gracia lo que por gracia has recibido. Y decía también, dice la Biblia, que el que recibió 5 talentos lo multiplicó, porque eso es lo que Dios quiere, que tú multipliques lo que Él te ha dado. Y como dice también, Él te da conforme a tu capacidad. Te da conforme a tu capacidad. Él no te va a dar algo que tú no sepas hacer o que no estés capacitado para hacer. Si el Señor te dio el don de la intercesión, intercede, trabaja tu don. Si el Señor te dio el don del servicio, trabaja el don del servicio.
Todos tenemos dones y talentos y a veces los tenemos ahí escondidos abajo del colchón o en una bodega y se llena de polvo. ¿Por qué? Porque estamos, jálame la yegua. Hay que estarnos presionando. A veces para las cosas del mundo corremos, ¿o no? Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos, no sé, fuera de la iglesia sin Cristo, ¿qué hacíamos? Nos llamaban para un carrete, media hora antes, en medio no estoy lista. ¿Y qué hacías? Te ibas al baño, te duchabas, te ponías bonito, te arreglabas, te emperifollabas. ¿Sabes lo que es emperifollar? Para los extranjeros. Te emperifollabas, te arreglabas, te echabas perfume, las mujeres se ponían los meos tacos y te peinabas, ¿cierto? Y los hombres se echaban su buen perfume, se arreglaban, se peinaban, se paraban los pelos y salían. ¿Verdad? ¿Y por qué a veces para venir a la iglesia venimos con el buzo? Venimos todos así, jálame la yegua. ¿Sí o no? ¿Por qué para venir a celebrar a Jesús? Al que te salvó, al que te rescató, al que pagó el precio en la cruz, le dan lo peor de ti. Al Señor tenemos que darle lo mejor, hasta en nuestra manera de vestir, hasta en nuestra manera de ser, en nuestra manera, porque queremos honrar a Dios en todas las áreas. Entonces, debemos multiplicar y fructificar. No queremos que el Señor nos llame siervo negligente y que nos digan inútil. Echadle afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Aquí no hay, voy a mirar para otro lado. ¿Cuánta gente hay que viene a la iglesia y sigue viviendo igual que antes? No hay un cambio. Recibe palabra. Ah, sí, ¿cómo tuvo la palabra bonita? Buena. ¿De qué se trató? Ni se acuerdan. Oh, no, ¿cómo tuvo la reunión? Poderoso. ¿Qué recibiste? Cric, 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 cric. Ayer agarré para chuleta a las chiquillas, las metí al taller de intercesión, a mis intercesoras. Y hay unas por feas que las metí también. ¿Qué recibieron, chiquillas? Una me contestó algo y después se acordaron. Porque al final, hijas, estamos en un lugar, por eso la Biblia dice, donde esté tu tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Podemos estar en la casa del Señor y estamos con el celular, estamos mirando para cualquier otro lado, viendo quién entra, quién sale, estamos viendo si los demás adoran, si alguien levanta las manos o no las levanta. Estamos pendientes de cualquier cosa menos de adorar al Señor. Por eso la Biblia dice que donde está la unidad, ahí desciende su presencia. En el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, estaban, dice la Biblia, todos unánimes. Y estar unánime no significa estar en la iglesia juntos. Unánimes quiere decir estar juntos, pero estar en el mismo espíritu. Hablar el mismo lenguaje. Pensar en lo mismo. ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar a Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? A celebrar a Jesús. ¿A qué venimos a la iglesia? A darle gracias. ¿A qué venimos a la iglesia? A recibir una palabra para poder hacerla viva en mi vida. Pero como les decía, hay personas
que vienen, se sientan y se van. Escuchan, sí, todo bonito, amén, gloria a Dios, y después no hay fruto. No hay fruto. Pero la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía. Toda palabra que se pueda soltar en esta casa nunca va a volver vacía. Siempre va a dar un fruto. Si no es en usted, va a ser en cualquier otra parte. Porque la palabra no vuelve vacía. Entonces, valoremos lo que Dios nos da. Valoremos la palabra de Dios. Valoremos los talentos, los dones que el Señor te ha dado, que nos da. El Señor pagó con su sangre. El Señor no tan solo venció la muerte, Él derramó su sangre. ¿Puede comprender eso? A veces uno habla de un Cristo y dice que creemos en un Cristo que resucitó, pero al final lo vemos como un Cristo histórico, como que sí, murió el Señor, resucitó, amén, aleluya, pero al final no lo vive en su vida, no lo cree con su corazón. El Señor está aquí. El Señor está aquí, hijos. No lo vemos, pero lo percibimos, lo sentimos. Por eso la Biblia dice que el que anda en la carne no entiende las cosas del Espíritu. Pero el que anda en el Espíritu, conoce las cosas del Espíritu, las entiende, las comprende, porque el Señor quiere hablar a tu vida, quiere revelar lo que Él dice en su palabra, Él te lo quiere revelar. Jesús no es solo venir a la iglesia, sentarse y irse para la casa, cantar unos coritos. Es aplicar la palabra. Tienes que aprender a amar la palabra, amarla, leerla, escudriñarla. La Biblia dice también que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hay cosas que de repente a uno le va mal y uno dice, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y conoces la palabra y no la aplicas. No la aplicas. Es como, pucha Señor, me va mal en el trabajo, perdí el trabajo, perdí esto, me voy de pérdida en pérdida. ¿Sí o no? ¿La ha pasado alguna vez? De pérdida en pérdida. Te falta plata, estás triste, amargado, no prosperas, tu familia se destruye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O a mí no me ha pasado? Porque siempre va a haber algo que te va a hacer despertar. Siempre va a haber algo que te va a remecer. ¿Para qué? Para que despiertes. Porque a veces andamos parejitos, ¿o no, Anto? Y pensamos que eso nomás venir a la iglesia y irse para la casa. No hay un avivamiento dentro de nosotros. Déjame decirte esto. Si tú vienes y te vas igual, es porque tú no pones expectativa y estás durmiendo. Y el Señor quiere despertarte. Quiere que tú apliques su palabra, que tú prosperes, que te levantes, si tienes cosas, levántate, sacúdete y avanza, prosigue a la meta. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese va a ser salvo. El que persevera hasta el fin, no el que viene de vez en cuando. Porque déjeme decirle que venir a la iglesia es un mandato. No, voy a ir el domingo, nada más total en la semana. ¿Para qué tanto? ¿Para qué voy a ir a orar? Si otros van a orar por mí, pido oración nomás. Hermanita, hermanito, ¿puedo orar por mí? ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos.
Pero el que debería hacer sacrificios si lo estás pasando tan mal, eres tú mismo. Porque pedirle a los demás que lo hagan es fácil, po. Pero cuando tú te entregas a Dios, lo conoces lo que Dios puede hacer contigo, lo que puede hacer con tu familia. Él ya pagó el precio en la cruz. Es cosa de que tú te dispongas. Es cosa que tú te sacudas, te pares, te levantes y sigas avanzando. Porque gente religiosa, hijos, hay todo esto. Pero Dios quiere que tú seas diferente. Dios quiere que tú seas diferente. Dios quiere que tú te avives, que despiertes. Dios quiere remecerte. ¿Para qué? Para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Para que tú cumplas el propósito. ¿No sería nada más frustrante que pasar por esta tierra y no cumplir lo que Dios quiere que tú hagas? Y vivir toda la vida triste, solo y abandonado. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú te multipliques. Dios quiere que tú te fructifiques. Dios quiere que tú hagas y cumplas su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él quiere que tú prosperes. A veces, cuando hablamos de prosperidad, la gente lo primero que se le viene a la mente es dinero. Y eso no es prosperidad solamente. Porque, como dice mi esposo, hay gente tan pobre que lo único que piensa es la plata. ¿El dinero es importante? Claro que es importante, pero no es lo más importante. El más importante se llama Jesucristo. Él es el más importante. Darle nuestra vida. Mire, a veces las personas también dicen, ay, ¿para qué voy tanto a la iglesia si al final yo también tengo vida? Yo también trabajo, yo también estudio, yo también hago esto, todo otro, bla, bla, bla. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros recibimos al Señor, decidimos renunciar a nosotros mismos. No, el Señor es el Señor de mi vida, Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de mi corazón. Y después cuando te dicen, hijo, hija, puedes venir a... ¿quién quiere venir ahora a hora novena? ¿O quién puede hacer esto, esto, otro? Ah, no, es que yo también tengo vida, también tengo mi tiempo. Todo no es pura iglesia. Sino que cuando estábamos en el mundo, ahí teníamos tiempo para la chuña, ¿cierto? Para ir a salir a comer, para ir a fiestas, etcétera, etcétera. Ahí nos faltaba el tiempo. Y imagínense, y sobre todo si te invitaban, mejor todavía. Pero cuando Dios te está llamando y te está invitando a hacer algo, venir a orar, venir a tener tiempo con Él, venir a recibir una palabra, al que pagó el precio por ti, al que tú dices que es dueño de tu vida, al que tú dices, Señor, heme aquí, envíame a mí, y cuando te piden algo no lo haces, o te da flojera, ay, que estoy tan cansada, trabajé toda la semana y me encima el sábado ir a hacer aseo para el domingo, trabajé de lunes a viernes, estoy tan cansada que no puedo, hago tantas cosas que no puedo, como si uno no hiciera nada. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer cosas en la casa, todos tenemos que cuidar a la familia, todos. El tema es disponerse para el Señor. El tema es apartarse para Dios. Si decimos que Él es el dueño de nuestra vida, demuéstralo. Da fruto. Porque hablar es bonito y fácil. Es fácil. Hablarlo es súper lindo, hasta convincente. Todos te creen. Pero al momento de hacer, no haces. Y cuando tú dices,
él dijo esto o ella dijo esto, hoy no lo hizo, qué pena, no sé qué. Por eso la Biblia dice que por los frutos seremos conocidos, no por lo que decimos, es por lo que hacemos. Las actitudes hablan más que las palabras, más que las palabras. Los frutos hablan más que las palabras. Es ese fruto el que Dios quiere ver en tu vida. Y no es para Él, es para nuestro propio bienestar. Dios, ¿qué es lo que más ama al Señor? Las almas. ¿Y qué hace una persona cuando es egoísta? Recibe y le da lo mismo a los demás. Le da lo mismo la familia, le da lo mismo este otro, la vecina o cualquiera que sea que no conoce al Señor. Le da lo mismo, total, para mí nomás, po. Si la salvación es personal. Si Dios te dio algo, multiplícalo. Si Dios te dio algo, multiplícalo. Si fuiste sano, anda a otro a sanarlo, porque el Señor te ha dado el poder y la autoridad para poder hacer y manifestar las cosas que Jesús hizo. Dice la Biblia que cosas mayores haremos en su nombre. Tenemos a un Dios vivo. Por eso tantas veces de repente nosotros pensamos, pucha, y si oro, y si hago esto, no. Y al final la fe no es fe, lo hacemos por hacer. Lo hacemos por hacer, pero en el fondo no estamos creyendo. ¿Usted qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Alguien me puede decir por qué viene a la iglesia? A buscar la presencia, a adorar al Señor, a buscar de Dios, la palabra, tener un encuentro. ¿Cómo? ¿Y alguien viene a darle gracias? ¿Sabe qué? Yo he aprendido que uno tiene que ser agradecido con todo. Dice la Biblia que el Señor, el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Conforme a su propósito fuimos llamados. A veces hay gente que dice, no, Dios, todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero hasta ahí no llega el versículo. Dice, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Dios a ti te llamó para cumplir un propósito. Y si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Lo bueno, lo malo y lo feo. Todo. Porque para Dios hay propósitos. Para Dios hay una buena voluntad. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creo que esta frase me la he tirado otras veces. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué no la queremos hacer? Porque al final, ¿qué está gobernando tu vida? Siempre, si tú le das más alimento al espíritu, ¿qué va a gobernar tu vida? El espíritu. Pero si tú alimentas más tu carne, ¿qué va a gobernar tu vida? La carne. Y dice la Biblia que hay una lucha entre sí, entre el espíritu y la carne. Los sentimientos, cómo me siento, cómo quiero hacer las cosas. Y si la voluntad de Dios dice, hácelo así, y tú lo haces asá, ¿cómo crees que te va a ir bien? Por eso debemos multiplicar lo que Dios te ha dado. Dios te bendijo, te trajo a la iglesia, te dio una nueva oportunidad. Trabaja, sirve. Aquí en la iglesia hay muchas cosas que hacer. ¿O no, Nachita?
Yo le digo a la Nachita, tú tienes el don del servicio, hija. Ella, yo sin que le diga, hace todo. Sin que yo le diga algo, ya está, pila, así. Y yo, ay, hija, qué bueno, gracias. Tenía todo listo ya. El don del servicio. Pero hay personas que se enojan por eso. Hay personas que se enojan porque hay alguien que te sirve. Se molestan en vez de alegrarse y preocuparse de avivar y multiplicar lo que ellos tienen. Se fijan en los demás, haciendo competencia, en vez de multiplicar y fructificar lo que Dios te da a ti. En vez de tú preocuparte de doblar y multiplicar lo que Dios te da en talentos, en dones, en tu trabajo. Por eso la Biblia dice que uno lo que hace debe hacerlo como para Dios y no para los hombres. Todo lo que haces, debes hacerlo como para Dios. En tu trabajo, dar lo mejor en tu trabajo. Si estás en tu casa, sé una buena dueña de casa. Lo que hagas, hacerlo como para Dios. Tu persona, si antes te arreglabas para una fiesta, ¿por qué no vienes arreglada a la casa de Dios o arreglado? No lo digo por ustedes, hijos, pero lo digo en general. Hay que cuidarse, hay que dar lo mejor para Dios. Dígame uno que cuando uno va a una fiesta se arregla. Y yo he visto casos que de repente así como, llevan años en la iglesia y siguen en la misma parada de siempre. Por eso nosotros debemos preocuparnos en multiplicar, en fructificar. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, pucha, quiero tener esto. ¿Cuándo lo voy a recibir? ¿Eres fiel en lo poco? ¿Eres fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Eres fiel? Mi esposo dice que el ser fiel en lo poco es hacer mucho con lo que tienes. Eso es ser fiel en lo poco. Una vez escuché, no me acuerdo de dónde, que dijeron, una mujer cuando es fiel en lo poco en su casa, tiene una papa, un pedazo de zapallo y un trozo de pimentón y te hace la cazuela. ¿Sí o no? Porque es fiel en lo poco. Tiene, no sé, un poquito de harina, un poquito de esto y se hace pan amasado. Porque tienes que dar lo mejor con lo que tienes. Tienes que dar lo mejor con lo que tienes. Si tienes un don, un talento, fructifícalo, trabájalo. Un día, me acuerdo que a la Anto y a la Nachita, bueno, a la Javi creo que también le he contado algo. Cuando yo recién empecé a cantar, bueno, y tampoco tengo la tremenda voz, trato de hacer lo mejor que puedo, pero sí he ido creciendo en eso, para la gloria de Dios. Entonces, poco a poco se ha ido mejorando, pero no ha sido con mi fuerza. Ha sido el Señor el que lo ha hecho. Yo cuando recién me subí al altar, cuando empecé a cantar en la iglesia donde me congregaba hace muchos años, yo no cantaba, de hecho le decía al Anto, yo cantaba para adentro. Así como que yo no quería que la que menos escuchara era yo. Tanto, aleluya, yo estaba así. Me cantaba para adentro. Yo no me quería escuchar porque me daba vergüenza. Y no vergüenza por servir a Dios, sino que yo pensaba que yo no era capaz de hacerlo. Y todas estas veces se me salieron gallitos, hasta el día de hoy.
Pero ¿a qué quiero llegar? Yo no sabía hacerlo. Yo no cantaba ni en la ducha. No cantaba. Era desafinada. Me retaron todas estas veces. Todas estas veces lloraba. Supiera usted, yo lloraba. Muchas veces lloré por eso. Porque la gente opinaba. Pues es fácil opinar. Hoy qué desafinada. Hoy se salió de la nota. Hoy no me gustó la canción que cantó. ¿Esa quién la conoce? Ay, me acuerdo de la Teddy. Winnie the Pooh. Hoy pasa puro cantando Winnie the Pooh. New Wayne. Te amo, hija. Cuando estaba en Cantarrana, dice. Pero, por ejemplo, las personas siempre van a querer criticarte. Siempre las personas te van a querer apagar. Siempre las personas te van a querer tirar para abajo. Porque el diablo es así. A veces las personas ni siquiera se dan cuenta cuando el diablo las usa. Pero el Señor quiere que tú prosperes, te multipliques, fructifiques. Años pasándola mal en muchas veces. Años llorando. Que opinaran todas estas cosas. Que era desafinada, que yo no era para eso. ¿Qué estaba haciendo ahí cantando? Si era una pecadora. Sí, soy pecadora, aquí estoy. El Señor murió por mí, por ser pecadora. ¿Cómo se le ocurre? Y tantas cosas que no vienen al caso, pero le estoy dando un ejemplo. Aunque te critiquen, aunque te quieran poner el pie encima, tú tienes que seguir avanzando, prosperando, multiplicando, fructificando. A veces no tenía ánimo, igual lo hacía. A veces no vas a tener ganas. A veces ni siquiera vas a tener ganas de pescar una escoba y echar una barrilla en la iglesia, la casa del Señor. O a lo mejor no vas a tener ganas de subirte al altar a ministrar. O no vas a tener ganas de venir a la escuela. O no vas a tener ganas de muchas cosas. Pero cuando es para Dios, tú tienes que disponerte y morir al yo, negarte a sí mismo. Dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Por eso en este día yo te digo, el Señor te quiere hablar y te quiere decir, levántate, avanza, multiplica, fructifica lo que el Señor te ha dado. No lo mires en poco, no mires en poco el llamado que Dios te ha hecho, porque es para levantarte, es para que tú seas mejor, es porque Dios te quiere bendecir. A lo mejor usted dirá, que sí, yo sé que Dios me quiere bendecir. Y lo ve así como tan así, pero no le ve la profundidad de la bendición. Cuando tú eres bendecido, eres prosperado. Dice la Biblia en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, creo, 2 o 1 por ahí. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. Que prosperes en salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor quiere prosperar tu alma. Es la base de todo lo demás, para que tú te puedas multiplicar. Para que tú puedas multiplicar y fructificar en todas las cosas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirte. El diablo quiere afectar tus sentimientos. El diablo quiere afectar tus emociones. El diablo quiere afectar tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos. ¿Para qué? Porque cuando vienen los pensamientos que no edifican tu vida, ¿qué quieres hacer? Encerrarte,
te aíslas, no quieres hablar con nadie. ¿Sí o no? ¿O me pasó a mí nomás? Porque el diablo quiere afectar tus emociones. No, yo no sirvo para esto. No, yo creo que el Señor se equivocó conmigo. No, yo creo que esto no, porque yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé. La Biblia a mí me dice, la palabra de Dios dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Iglesia de Jesucristo, yo en este día quiero decirte, anda de gloria en gloria, porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que llegues a la estatura del varón perfecto, hasta que seas maduro. ¿Para qué? Para que puedas recibir las promesas que Dios tiene para ti. Eso quiere Dios, bendecirte, prosperarte. Pero si tú sigues en lo mismo, pensando, ay, no, es que yo soy tan pobrecito, tan pobrecita, es que yo sufro tanto, oren por mí, por favor, oren por mí, oren por mí. Sí, lo podemos hacer, todos podemos orar por todos. Pero tú tienes que determinarte. Tú tienes que sacrificarte, tú tienes que esforzarte, tú tienes que levantarte, tú tienes que hacerlo. No esperes que los demás hagan las cosas por ti, cosas que tú tienes que hacer, cosas que tú tienes que avanzar, tú tienes que prosperar, tú tienes que fructificar junto a los tuyos, junto a tu familia, a tus cercanos. Lucha por tu bendición. Lucha por tu bendición. Lucha por tu bendición. Sé obediente a Dios. Nos equivocamos, claro que nos equivocamos muchas veces, pero el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Usted no puede pensar que se las sabe todas. O él, como dice mi padre espiritual, como que ya llegué. No, eso yo ya sé todo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a orar si los otros van a orar? Yo ya pasé mi tiempo de oración. No. Cuando tú más revelación tienes, más tiempo tienes que pasar con el Señor. Cuando tú más eres prosperado, más apegado tienes que estar del Señor, porque nosotros comprendemos que sin Él nada somos. Él es el único que nos lleva a levantarnos, ir de gloria en gloria. De gloria en gloria. Dice que, la palabra de Dios dice que Él perfecciona al que comenzó la buena obra en ti, en todos nosotros. Perfecto no significa falta de errores. El perfeccionismo es un pecado. Hay gente que se cree perfecto, que lo hace todo bien. Hay gente que se las sabe todas, como les decía adelante. La última Coca-Cola del desierto. No, si yo sé hacer esto, yo sé hacer esto otro. La sabe toda, pero al momento de hacerlo no aplica. Perfecto no quiere decir falta de errores. Ser perfecto viene de la palabra en griego que es telio. Y telio significa maduro. Para los que han venido a la escuela lo saben, ¿cierto? Y Dios quiere llevarte a la madurez. Él no quiere que sigas tomando leche. Eso le queda para alguien que es un nuevo creyente, que viene recién conociendo a Dios, que viene recién llegando a la iglesia. A esa persona le queda la leche. Pero cuando usted ya debería recibir un alimento sólido, un alimento que lo lleva a avanzar, que lo lleva a multiplicar, a fructificar, para que el día de mañana el Señor no nos diga siervo inútil. Te di 5 talentos y los fructificaste, amén, gloria a Dios. Te di 2 talentos, amén, gloria a Dios, los fructificaste, tienes 4. Entra al gozo de tu Señor.
Pero a ti te di uno, uno. Uno. ¿Y qué hiciste? Lo escondiste. Lo escondiste. No lo hiciste funcionar. No lo trabajaste y lo escondiste. ¿Por qué? Por muchas razones pueden ser. Muchas razones. Cada uno sabe cuál es su prioridad en su vida. Lo escondiste porque tenías otras prioridades, otras cosas que hacer. Otras cosas son más importantes que el Señor. Y dejamos eso para atrás. ¿Y qué pasa? Se entierra y se esconde. Después cuando tú vayas a preguntar por eso, de veras se me había olvidado. De veras que lo tenía, no y me acordaba. De veras que yo sabía hacer esto. Hace rato que yo no lo hago, ni me acordaba que lo sabía hacer. Es un ejemplo. ¿Cuántas cosas has escondido? ¿Cuántas cosas has enterrado? ¿Cuántas cosas? A lo mejor enterraste tu adoración. A lo mejor enterraste tu tiempo de oración con Dios en intimidad. A lo mejor enterraste la lectura de la palabra de Dios, el conocer más del Señor. Enterraste escudriñar la palabra. Y quizás desenterraste otras cosas que estaban ahí del pasado y las empezaste a sacar de eso que estaba enterrado ahí. Empezaste a sacarlo a flote otra vez. A lo mejor estás de nuevo bebiendo como lo hacías antes. A lo mejor de nuevo sacaste a flote tu vicio. A lo mejor sacaste nuevamente a flote el pecado. Y enterraste lo que Dios te dio. A lo mejor enterraste tu bendición y no te diste cuenta. A lo mejor enterraste un negocio, un proyecto, porque te venció tus temores. ¿Qué dice el siervo? Volvamos, hijo, al capítulo donde dice que tuvo miedo. El capítulo 25, por favor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El miedo es el padre de la duda. ¿Y la duda qué es? Incredulidad. Y la incredulidad es un pecado, porque estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no tiene maldad. Dios es bueno. Miedo te hace esconder tu bendición. El miedo te paraliza. El miedo hace que no avances y te quedes estancado. El miedo, es que me da miedo, pastora, porque yo creo que no me va a resultar este negocio. No, es que me da miedo sembrar en el altar porque me puedo quedar sin plata. ¿Qué es? Miedo. ¿Y qué es el miedo? El padre de la duda, y la duda es la incredulidad. No quiero sembrar porque me va a faltar. No quiero diezmar porque apenas estoy rasguñando hasta fin de mes y no llego. Me acuerdo cuando perdón que sea autorreferente porque tengo que hablar de mi experiencia. Cuando yo recién empecé a diezmar, a mí me daba miedo hacerlo. Me daba miedo porque yo tenía un sueldo X, era el mínimo en esos años, era que eran como 320 por ahí. Ahora, ¿cuánto está el mínimo? Como 500 lucas, 500 y algo ya, 460. Bueno, en esos años yo ganaba como 330 por ahí, 300, ya ni me acuerdo, pero era por ahí. Sí, algo así, hija. Y entonces yo recibía mi sueldo y pagaba todo y me quedaba sin plata.
me quedaban como, no sé, si es que me quedaban 30 lucas para todo el mes, o un poquito más a veces, pero yo la estiraba y no sé cómo me alcanzaba a regañadientes, así con la uña. Entonces yo llegaba a fin de mes, a veces ni siquiera me alcanzaba, después tenía que andarme consiguiendo plata, porque no me alcanzaba la plata. Me conseguía para la micro, para ir a trabajar, porque no me alcanzaba. ¿Y por qué? Porque tenía miedo que me fuera a faltar. Entonces, yo probé al Señor, como dice en Malaquías, y lo que les enseñaba hace un rato: probadme ahora en esto. Es la única parte de la Biblia que Dios dice que lo prueben. La única. ¿Y yo qué hice? Prueba al Señor por fe. Dije: Señor, yo por fe voy a diezmar. Y lo hice. Pasó ni un mes y me promovieron en la misma empresa y empecé a ganar un poquito menos del doble. O sea, si ganaba 300, empecé a ganar después como casi 600,000 pesos líquidos. Me cambió la vida. Pero ahí el Señor me respondió. Me respondió en menos de un mes. Me promovió en el trabajo. Entonces, si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, porque Él no miente, Él es un Dios fiel. Tienes que entregar a disposición de Dios lo que Él te ha dado. No tengas miedo, no tengas miedo. Él no te va a defraudar, porque Él no miente. Él no miente. No tenga temor de ser obediente al Señor. Por eso la Biblia dice que uno tiene que morir a sí mismo, a la carne, a lo que te dicen los pensamientos, a lo que te dice el corazón, porque la Biblia también dice que el corazón es perverso y engañoso. Es engañoso. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones porque lo guía el corazón? ¿Y cuánto más la hemos pasado? Porque el corazón es perverso y engañoso. No vemos más allá. Solamente vemos con nuestra vista natural. Eso quizás podía pasar antes cuando estábamos sin Cristo. Pero después que conocimos su palabra, después que tenemos la revelación del Espíritu Santo, de que el Señor dice que tenemos poder y autoridad, de que tenemos poder para reprender, tenemos el poder para hacer las riquezas, tenemos el poder y la autoridad. Y dice también que cosas mayores haremos en su nombre. Si Jesús resucitó, si Jesús sanó enfermos, si Jesús convirtió el agua en vino, si Jesús hizo tantas cosas, si Jesucristo sanó, le dio vista a los ciegos, multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia que cosas mayores haremos en su nombre. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Y si tú crees, dice la Biblia, todo te es posible. Al que cree, todo lo es posible. Al que cree. No vivir una religión, no vivir un Jesucristo histórico. Él está vivo. Hace poco todos celebrando Semana Santa. La religión que hace una vez al año, entre comillas, se aparta un poquito. Es como que, entre comillas, guarda un poco de silencio, etc. Y la religión que hace no comen carne, se portan bien, entre comillas, algunos todavía respetan, ¿cierto? Pero todo el año, ¿qué hacen? Jesús, nuestra religión, es un estilo de vida. No es, no, hoy día soy obediente porque es Semana Santa, pero ya la próxima semana me porto mal. No.
Ser un hijo de Dios es algo perseverante, que debería ir creciendo todo el tiempo, que debería ir avanzando, ir de gloria en gloria, de poder en poder. Tú no puedes seguir siendo el mismo que fuiste hace 2 o 3 años atrás. Tú tienes que ser mejor, tú tienes que prosperar, tú tienes que avanzar. Tú no puedes seguir igual que antes. Como les decía hace un rato, te creo cuando recién conociste al Señor. Estás conociéndolo, estás recibiendo, porque no sabes lo que es dar a los demás de gracia. Pero después que tú pasas de ser un creyente a un discípulo, a un estudiante, a ser una persona que está dispuesta a aprender, porque hay personas que creen que se las saben todas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender todo el tiempo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Cada día siempre hay algo nuevo que aprender. Tú solo debes disponerte, dispuesto y disponible, para aprender, para hacer. Porque no es solo aprender tampoco, es hacer. Yo no solo quiero llenarme de conocimiento, sino que yo quiero aprender para hacer. O si no, estaría siendo un egoísta. Aprender, 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 ¿para qué? Para discutir con los demás. La palabra, la Biblia dice que la palabra no es para contenderla. Entonces tú, cuando aprendes, dile al Señor: Señor, ayúdame a hacer viva tu palabra en mi vida. Dios te quiere dar gozo, dar alegría, pero ¿cuándo? Cuando primero tú te dispongas a morir al yo y comenzar a creer, a multiplicar, fructificar lo que Dios te ha dado. No lo mires en poco. No mires en poco venir a orar a la iglesia. ¿Qué va a pasar el día que el Señor venga por su iglesia? Va a decirle: Señor, espérame un poquito, tengo que ir a hacer un trámite primero y después vengo y me voy contigo. No, no. Me acuerdo hoy día, el profeta hasta con nombre y apellido llamaba a la gente. Y la gente corría. Así mismo tenemos que tener el espíritu para recibir al Señor. Alerta. No, Señor, es que ¿sabes qué? Déjame dormir hasta 1 hora más y después venís por mí. No, Señor, ¿sabes qué? Tengo que trabajar mañana, pasado, hasta el jueves. El viernes podés venir a buscarme, yo me voy contigo el jueves, sí o sí, sí o sí. Tú dime la hora y yo me organizo. No, pues hijos, valore lo que Dios le da. Valórelo. Porque el día de mañana, así como habla la parábola de las 10 vírgenes, el reino de los cielos. Entonces, nosotros, la iglesia, somos como las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatos, usted ya se sabe la historia. Entonces, no podemos estar desapercibidos. Tenemos que estar alerta. Por eso la Biblia dice: velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Estar alerta, estar en comunión, estar afinadito en el espíritu. Por eso tenemos que alimentar el espíritu para poder comprender lo del espíritu. Si tú no estás alimentando tu espíritu, no vas a poder discernir lo espiritual. No vas a poder, no vas a entender nada. Te van a leer un versículo, tú decís: oh, no entendí el versículo. Hay gente, hijos, que lleva años en la iglesia y todavía no aprende la palabra, no hay revelación. Preocupémonos. Si llevas años, 1 año, 2 años o más y no entiendes la Biblia, hay un problema.
o no tienes deseos de orar, hay un problema. Si no tienes deseo de buscar de Dios, hay un problema. Si no tienes deseo de venir a la iglesia, hay un problema. Porque el que está avivado tiene hambre. El que está avivado tiene hambre de más. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Quiero más. No me conformo con lo que he visto y he oído hasta ahora. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu palabra. Quiero más de tu presencia. Quiero tener más revelación de ti, Señor. Quiero discernir más de ti. Quiero más. No me conformo. Pero si usted está conforme, aquí se le han dado herramientas. Se entrega palabra. Se entrega lo que Dios dice. Pero es usted el que debe recibir y percibir lo que Dios quiere para su vida. Por eso le digo, es tiempo de comenzar a avivarse. ¿Avivamiento quieren? Comienza a avivarse usted primero. Así como leíamos el otro día en casa de oración. Hijo, búsqueme 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo, hijo? Ya, con esto termino. Como diría mi esposo, con esto termino. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿De quién es la responsabilidad de avivarse? ¿Mía o de ustedes? De ustedes. Es su responsabilidad, porque en esta casa se entrega, hijos. Hay cosas que hacemos aquí para que usted se avive. Hay herramientas, hay escuela, hay casa de oración, hay adoración, hay oración de madrugada. Hay herramientas, hay cosas que se hacen para que usted pueda avivarse. Ahora, si usted no lo quiere hacer, ya es una decisión personal. Ay, no, pero yo quiero ser esto, yo quiero avanzar, yo quiero ir más allá, sí, y hace algún sacrificio para lograrlo. Porque es fácil cuestionar, ¿cierto? Ay, no me gusta lo que predicó el pastor hoy día. Ay, no me gusta lo que predicó la pastora hoy día. ¿Sabe lo que es llegar, pararse aquí y enseñarle algo? Eso es preparación. Esto no es llegar y pararse y darle cualquier cosa. Es estudio, es preparación, es comunión con el Espíritu Santo. No es llegar y pararse y darle cualquier palabra. Así como, voy a predicar hoy día. No. ¿Usted ha visto eso? Cuando abrían la Biblia y aquí la voy a abrir. De esto voy a hablar hoy. El Señor me habló y me dijo. No. Nosotros necesitamos tener comunión con el Señor, escuchar su voz, que el Señor coloque la convicción en nuestro corazón. Necesitamos que nuestro espíritu sea avivado, que el don de Dios despierte y esté en fuego, porque no va a ser como aquel día, como leíamos hace un rato en Lucas. Siervo inútil y negligente. Yo no quiero decirle al Señor, Señor, tú me diste esto y lo enterré. No me lo imaginaría. Señor, tú me diste este don y no lo multipliqué para ti. Me lo guardé, lo escondí y lo dejé empolvado.
Señor, si tú me diste el don del servicio, yo no lo quiero enterrar, quiero seguir trabajando en eso, quiero seguir sirviéndote en eso, quiero seguir honrándote en eso. Porque cuando uno ama a Dios, y está agradecido, quiere darle lo mejor. Está dispuesta a morir a sí mismo, a su agenda personal, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo necesito por la agenda de Dios. Quizás usted me puede decir, no le voy a preguntar, cada uno sabe lo que está en cada uno dentro de su corazón. Yo no le voy a decir levánteme la mano, no. Pero si usted reconoce delante de Dios que necesita ser avivado para multiplicar el don que Dios le ha dado, ser avivado para poder hacer y cumplir la voluntad de Dios y dejar de ser un jálame la yegua, usted ahí mismo dígale: Señor, yo quiero más de ti.